Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bienvenidos a este devocional casa. Mi nombre es Arnubio Sepúlveda y tengo el gusto, el honor, el placer de compartir la palabra del Señor en este día. Hoy vamos a pensar, a meditar un poco en el libro de Apocalipsis o la carta de Apocalipsis, capítulo 4. Antes de hacer la lectura, pensemos un poco en el autor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. ¿E inspirado de qué manera? El autor, el apóstol Juan, dicen que el apóstol más joven vivió muchos años, probablemente diferente a los otros apóstoles, tuvo una larga vida, pescador de profesión, llamado por el Señor Jesús, junto con su hermano, dejó sus redes, siguió al Señor y es conocido en la palabra como el discípulo amado. Bueno, por momentos piensa uno, ¿y por qué el discípulo amado? Porque al parecer lo poco que muestra la palabra de Dios de él, no era tampoco así como una persona tan fácil de llevar. Recordamos alguna vez que en algunas aldeas por allá de Samaria no lo recibieron muy bien, entonces le pedía al Señor decía, ¿por qué no pedimos que descienda fuego sobre ellos? No es como una expresión de alguien muy, muy amado, o cuando su mamá intercede por él y por su hermano para que tuvieran un lugar privilegiado allá en el reino de Dios. Demuestra ahí como alguna ambición personal o particular. Mas, sin embargo, era como uno de los preferidos tal vez del Señor. Fue llamado, estuvo con el Señor en aquel momento de la transfiguración allá en un monte, y vio de alguna manera por un momento el reflejo de la gloria de Dios, vio al Señor Jesús transfigurado, se sentaba, tenía un lugar de privilegio al lado del Señor Jesús cuando estaban cenando. Entonces, dice uno, ¿el por qué el amado? No sé, por la misericordia de Dios, tal vez. Pienso que empieza por ahí. Un discípulo que se puso en sus escrituras, se puso en grandes dificultades. Imagínense, con palabras tratar de describir el amor de Dios. Juan 3:16. Tratar de con palabras decir cómo es el amor de Dios. Y cuando se queda corto, inspirado por el Espíritu Santo, apela a aquella frase de tal manera, de tal forma, porque es imposible con palabras humanas describir el amor de Dios, lo grande que es. Pues bien, estuvo también con el Señor Jesús acompañándole seguramente después de su resurrección, y le vio ascender al cielo, y ahora tiene una visión. Y nuevamente pensaría yo que está en problemas poner en palabras, con palabras humanas, lo que estaba viendo. Leamos la palabra del Señor. Dice en Apocalipsis 4, vamos a leerlo todo. Dice, el trono en el cielo. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza.
Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, tremenda visión de la gloria de Dios, y el apóstol Juan tratando de colocar en palabras humanas lo que vio en esa visión. Vio la gloria de Dios. Vamos a tener una primera alabanza antes de iniciar con nuestro acróstico Casa. Una primera alabanza que nos recuerda este pasaje de la Escritura. Ya regresamos. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Después de esta alabanza que nos recuerda ese capítulo 4 de Apocalipsis, donde el Señor está en su trono, en su gloria. Vamos a repasar un momento lo que dice en el versículo 11, a recordarlo. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. Durante su ministerio, el Señor Jesús, pues seguido por multitudes, sus discípulos estaban aprendiendo de él, buenos y malos, algunos con malas intenciones le seguían, ejemplo, los maestros de la ley, los fariseos, también para verle caer. Él no perseguía a las multitudes, lo seguían tal vez. Él no se quería colocar en el centro, en el foco de atención.
no era acepto, no le gustaba eso de hacer milagros. Los hacía por misericordia, por amor, pero lo que él prefería, el Señor Jesucristo, lo que él prefería era hablar del Padre, testificar del Padre, hablar de su reino. Ese era el centro para él. Físicamente no se distinguía por ser el más, el más atractivo o el más grande, el más alto o rubio, nada de eso. No tenía ningún atractivo físico que le pudiera distinguir sobre otros. Mas sin embargo, aquí en esta visión del apóstol Juan, lo ve a él en el centro y lo ve con toda su gloria y trata con palabras de describirlo allí sentado en ese trono, con ese arco iris que nos recuerda ese pacto eterno de Dios, ese arco iris como de esmeralda. ¿Y qué tal si reconocemos que nosotros a ese Dios no le hemos visto así con toda su gloria y con todo su poder? Y reconocemos que Él es dueño de todo, que Él es el centro de todo, el centro del universo, todo gira en torno a Él. Que su gloria es para nosotros tal vez indecible o incomprensible, pero que Él está sentado en su trono y reina con poder, y que nosotros estamos llamados por su misericordia a estar también rindiéndole gloria, honra y alabanza desde ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Señor, reconocemos tu gloria y tu poder. Reconocemos, Señor, que tú reinas por sobre toda la creación, que tú reinas por todo, sobre todo y cada uno de nosotros, Padre Santo. Y te pedimos perdón, Señor, porque no te hemos dado la gloria a ti. Confesamos, Padre Santo, que nuestro corazón divaga y crea ídolos, Padre Santo. Ídolos, Señor, que no tienen ningún poder, que nuestro corazón se va tras lo vano. Ayúdanos, Padre Santo, para mantenernos firmes delante de ti. Así como en esta visión, Señor, donde el apóstol Juan veía a esos 24 ancianos que delante de ti, Señor, te rendían adoración y alabanza y se postraban delante de ti y se quitaban sus coronas y las colocaban a tus pies, Padre Santo. Así nosotros, Señor, perdónanos si nos olvidamos de darte a ti la gloria, la honra y la alabanza como tú lo mereces, oh Padre de la gloria, de rendirte, de reconocerte, Señor, como Rey poderoso, que por tu misericordia nos has llamado a ser hijos tuyos. En el nombre del Señor. Amén. Bueno, tengamos una nueva alabanza, una nueva oración que nos recuerda lo grande que es el Señor, lo digno que es el Señor. Y ya regresamos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 del numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, santo, señores, de reyes y por siempre será. Santo, santo,
Santo, santo, por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Continuemos con nuestro acróstico Casa y vamos al tiempo de adoración. Y allí en el versículo 8 de este capítulo 4 se nos recuerda la perfecta adoración. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Estos 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono, día y noche, expresan adoración al Señor. Santo, santo, santo al Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo es nuestra alabanza? ¿Cómo es nuestra adoración delante del Señor? ¿Es continua? Así como esta, día y noche. Probablemente no es perfecta, porque aún estamos en este mundo caído y nos distraemos. Y el pecado tal vez nos hace olvidar que nos debemos al Señor, pero estamos día y noche consagrados al Señor, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con lo que hacemos día a día, dedicamos al Señor nuestro trabajo, nuestras artes, nuestros oficios, los dedicamos al Señor. Ese es el llamado que nos hace en este momento la palabra del Señor, a estar rendidos delante de Él, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, rindiéndole adoración y alabanza a Él. Oremos. Padre, gracias Señor, porque por tu infinita misericordia podemos estar delante de ti y rendirte adoración y alabanza. Podemos acercarnos a ti, Señor, por la obra del Señor Jesucristo. Podemos estar ahí, en ese lugar santísimo delante de ti, Padre de la gloria. Pero no solo con nuestras palabras, Señor, con todo nuestro ser y con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, Padre de la gloria. Todo dedicado a ti, consagrado a ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces no te agradecemos, Señor, las bendiciones que nos das cada día. El poder respirar, Señor. El tener alimentos en nuestra mesa, el tener provisión, Señor, el tener un trabajo, Señor. Te agradecemos por nuestras familias, Señor, por los hijos o hijas que nos has dado, Señor. Gracias. Padre, que nuestra vida entera sea una alabanza y una adoración a ti, Señor. Recuérdanos eso, Padre de la gloria, que nos debemos a ti, Señor. Y te damos gloria y honra y alabanza. Y como aquellos seres celestiales decimos, Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Amén y amén. Bueno, una adoración y una alabanza más para que continuemos con nuestro devocional casa. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Bienvenidos nuevamente. El versículo 3 nos recuerda aquel pacto que Dios estableció con nosotros. Dice, el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Sí, recordemos que desde la antigüedad Dios estableció un pacto con nosotros, con los hombres, y que por nuestro pecado ese pacto no se cumplió.
nosotros de alguna manera lo desechamos, lo incumplimos. Pero aquí ahora nos recuerda ese pacto eterno y glorioso. Nosotros, en comunión con el Padre, una comunión que será por los siglos de los siglos y será en su gloria. La pregunta es, ¿cómo estamos delante de Dios con ese pacto que de alguna manera estamos viviendo desde ahora? ¿Estamos de nuestra parte cumpliendo ese pacto? Dios hizo su tarea, hizo su parte, y por medio de la obra del Señor Jesucristo nos reconcilió con Él. Hizo mucho más de lo que tenía que hacer al ver nuestra incapacidad. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos evaluamos delante del cumplimiento de ese pacto delante de Dios? Supliquemos al Padre que nos dé las fuerzas, que nos envíe su Espíritu Santo, que nos mantenga firmes para poder cumplir ese pacto desde ahora y poder disfrutar de esta bendición, de ese momento en que estaremos en la presencia del Padre por los siglos de los siglos. Supliquémosle al Señor que nos ayude, y que no nos deje desviar. Padre omnipotente, Padre eterno, la gloria y la honra sean para ti, Señor. Gracias, Señor, por la obra del Señor Jesucristo. Gracias por ser ese Dios de pactos que insistes y persistes, Señor, en atraernos a ti. Gracias, oh Padre Santo, por esa invitación a estar contigo en tu gloria por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Padre Santo. Tú conoces nuestra debilidad, conoces nuestras faltas, nuestras luchas, conoces nuestro pecado. Ayúdanos, Padre Santo, por medio del Espíritu Santo, para que no nos olvidemos de donde nos has tomado, lo que has hecho por nosotros, la bendición que tienes preparada para nosotros, para que nos podamos mantener firmes delante de ti, Señor. Con ese propósito, Padre Santo, de estar en tu gloria. Que nuestra mirada, Señor, así como esos seres celestiales que tenían ojos delante y detrás y toda su atención estaba puesta en ti, Señor, así nosotros, con nuestra mirada, con nuestros ojos, con nuestro corazón, atento y pendiente de ti, Señor, y deseosos, Padre de la gloria, de con lo que hacemos, lo que somos, honrarte y glorificarte a ti, oh Señor. Cumplir ese pacto, Padre de la gloria, que lo logramos, Padre de la gloria, pero mediante la obra del Señor Jesucristo, que no nos olvidemos de eso, oh Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. Oramos a ti, Señor, en súplica, pidiéndote fortaleza, guía, dirección. A ti, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, una nueva oración, una nueva alabanza y ya regresamos para tener nuestro tiempo de acción de gracias. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey, le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará, su creación en él se gozará. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Otra vez canten. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará, su creación en
Dichoso el apóstol Juan que recibió este llamado del Señor, que pudo verle 100% hombre, que pudo acompañarle, que pudo estar sentado a la mesa a su lado. Dichoso este discípulo que pudo verle transfigurado. Dichoso este discípulo que pudo verle ascender a los cielos. Dichoso este discípulo que recibió ese llamado y tuvo esta visión. Dice el versículo 1, dice: y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Sube acá, esa invitación de parte del Señor. Es una invitación similar a la que nos ha hecho a nosotros. Sube acá. El Señor nos ha atraído a todos y cada uno de nosotros a estar delante de Él y ver su gloria y ver su poder, disfrutar de su amor. Bueno, motivos para dar gracias. El llamado del Señor, que no es para nada pequeño. Motivos para dar gracias, que no estamos solos, que el Señor, así como a mí, ha llamado a otros, también los ha convidado, también les han dicho: suban acá y vean. Y voy a mostrarles también la gloria, mi gloria. Y los tengo a mi lado, probablemente en mi casa, en mi iglesia. En muchos lugares del mundo, muchos hombres y mujeres están también rindiendo sus corazones, rindiendo sus vidas, dando gloria, honra y alabanza al Señor. Gracias al Padre, gracias al Señor, porque por su misericordia hemos sido llamados. Motivo de adoración, de alabanza, de exaltación. Un llamado inmerecido que aquí nos lo recuerda el apóstol Juan. Oremos en acción de gracias delante del Señor. Padre, gracias porque por tu misericordia hemos sido llamados y has establecido con nosotros un pacto eterno, Padre de la gloria. Gracias. Gracias por haberme llamado y por haber llamado a otros tantos, Señor, que caminan día a día conmigo y que me animan, oh Padre de la gloria, a tener mi atención puesta en ti, a caminar hacia ti, Señor. Guarda, Padre Santo, mi hogar, guarda la iglesia, guarda a todos aquellos hombres y mujeres, Padre Santo, que te alaban, que te adoran, que exaltan tu nombre, Señor, que te reconocen como ese Dios todopoderoso. Gracias, oh Padre Santo, porque en este caminar no estoy solo. Has colocado, Señor, a todos aquellos hombres y mujeres que me animan a ir delante de ti, Señor. Gracias. La gloria y la honra sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, tengamos una última adoración antes de ser despedidos de este devocional casa. En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como un río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toda mi vida y mi corazón. Gracias por haber permanecido en sintonía o conectado a este devocional hasta este momento, hasta el final. Si ha sido de bendición para ti, compártelo con tus amigos, con tus allegados, con tus familiares. Nuestra esperanza es que
que esto sea de bendición, de edificación para tu vida y para la gloria y la honra del Señor. El Señor te guarde, el Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.